Tenemos en materia, hay un tema muy importante que se viene dando en Colombia y es el tema de la elección del fiscal general de la República. Creo que nunca antes en nuestra historia última había generado, digamos, tanta ansiedad el tema de la elección de un fiscal, había generado tanta polémica, tanta prensa y creo que no hay un antecedente donde el pueblo directamente se haya involucrado en el tema de la elección de un fiscal general en Colombia como esta vez. Vamos a comenzar con el doctor Elmer Montaña. Doctor, ¿cómo ve usted hoy el panorama en Colombia precisamente frente a lo que tiene que ver con la elección de fiscal general de la nación? Bueno, Jenner, como usted lo señalaba, lo que está pasando en Colombia es realmente inédito. Jamás en la historia del país se han presentado movilizaciones en contra de la rama judicial. Eso hay que decirlo con absoluta claridad. La movilización de ayer, por supuesto, tenía varios componentes. Había sido convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, por otras organizaciones sindicales, movimientos sociales, por FECODE, a raíz de las actuaciones indebidas que ha tenido el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, especialmente lo que tiene que ver con el allanamiento a FECODE y el hecho de que de manera arbitraria está adelantando una investigación que se sabe tiene como objeto de la misma el presidente de la República, teniendo en cuenta que el fiscal general de la Nación no es competente para eso. El señor presidente de la República solamente puede ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero además, la convocatoria se había hecho para denunciar lo que aquí en Colombia se ha denominado el golpe blando, es decir, un golpe de Estado que se ha venido fraguando ya paso a paso de manera metódica por parte de los sectores de extrema derecha, con participación de medios de comunicación que hoy podríamos llamar medios de oposición y algunos miembros de la institucionalidad, como el caso del mismo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de la Procuradora General de la Nación, la señora Margarita Cabello Blanco, y obviamente también con la participación de sectores de extrema derecha que están interesados en impedir que el presidente de la República termine su mandato. Esa convocatoria también tenía como objetivo denunciar lo que está sucediendo en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, que de manera renuente se ha negado a elegir fiscal general de la Nación de la terna que oportunamente le presentó el señor presidente de la República. Tenemos ya un fiscal que la próxima semana, el 14 de febrero, termina su periodo y apenas era lógico suponer que la Corte Suprema de Justicia cumpliera con el deber funcional que está consagrado en la Constitución de proveer ese cargo, de elegir esa fiscal general de la Nación antes de que se terminara el periodo del señor Francisco Barbosa, precisamente para facilitar que se llevara a cabo el empalme. Pero que lo que ha hecho la Corte es dilatar ese nombramiento, esa elección. Vamos a hablar de eso seguramente a lo largo de este programa, y fue esa otra de las razones por las cuales se convocó a esta jornada de protesta. Eso jamás había ocurrido en la historia del país, que la gente saliera a protestar en contra de la Fiscalía General de la Nación, en contra de la Corte Suprema de Justicia. Todo lo contrario, la rama judicial ha gozado en nuestro país de un enorme aprecio, de una gran respetabilidad. Los colombianos hemos sido testigos del enorme sacrificio que el Poder Judicial ha tenido en todo a lo largo de la historia del país, sobre todo en los últimos 30 años, que ha sido objeto de una espantosa persecución. Colombia tiene una larguísima historia de magistrados, jueces, fiscales, servidores de la Fiscalía, del CTI de la Fiscalía, que han sido asesinados en cumplimiento de su deber por haber actuado de manera honesta. Y quiero decirlo que en algún momento, en varios momentos de la historia de este país, se ha logrado mantener en vilo o se ha logrado mejor mantener la institucionalidad. Se ha evitado que naufrague la institucionalidad de nuestro país precisamente gracias a la actuación de la rama judicial. Es una rama judicial que ha gozado de un gran prestigio, pero en los últimos años, lamentablemente, ese prestigio se ha perdido. Yo creo que el hecho que marcó un hito, el punto de quiebre que llevó a un desprestigio del Poder Judicial en nuestro país fue el hecho de del famoso cartel de la toga, donde aparecieron
magistrados de la Corte Suprema de Justicia involucrados en hechos de corrupción, 2 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia privados de la libertad, un expresidente de la Corte fugado en este momento con una orden de captura. Además de eso, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia involucrados en hechos de corrupción, uno de ellos privado de la libertad también como consecuencia de su relación con ese cartel de la toga, de manera que a partir de ese momento comienza un declive del prestigio de la fiscal, de la rama judicial, de la Corte Suprema de Justicia, y hoy a raíz de esa actitud negligente, yo diría soberbia, arrogante de la Corte, de no querer nombrar fiscal general de la Nación, pese a los gravísimos señalamientos que hay en contra de la señora Marta Yanet Mancera, pues la Corte ha generado en Colombia una situación no solamente de malestar, sino de inestabilidad institucional y social, gravísima. Ayer la gente salió a las calles, hubo hechos que ahora los va a explicar nuestro compañero Giovanni, panelista, pero de todas maneras en muchísimas ciudades del país la gente salió a protestar frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Lo mismo ocurrió en varias ciudades del mundo, y eso, pues, repito, es un hecho inédito, pero también un hecho que nos llena de preocupación, y tengo que decirlo como abogado, de vergüenza, porque es muy doloroso que hoy en día la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, que son instituciones tan necesarias para la existencia de nuestra democracia y del Estado Social de Derecho, estén en la picota pública. En una situación, y es que uno de los alegatos de la Corte Suprema de Justicia hoy es decir que constitucionalmente son ellos los únicos que pueden elegir al fiscal o a la fiscal general de la Nación, cosa que es cierta, pero aquí hay una pregunta que yo me hago. Si el fiscal actual, señor Francisco Barbosa, termina su periodo el 12 de febrero, siendo un mandato constitucional para la Corte Suprema de Justicia elegir al próximo fiscal, ¿no debería entonces la Corte Suprema tener elegido el fiscal al momento que el fiscal actual sale? ¿No sería y no podríamos hablar precisamente de una inconstitucionalidad el hecho que se le permita a Francisco Barbosa dejar su reemplazo sin saber por cuánto tiempo? Bueno, aquí hay que entender algo desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento del Estado, de un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho, una democracia, existe lo que se conoce la independencia de los poderes públicos. En Colombia hay un órgano ejecutivo, hay un órgano legislativo, hay un órgano judicial, que funcionan de manera independiente, obviamente con unos límites, pero eso implica también unas responsabilidades y unos intereses compartidos en lo que tiene que ver con garantizar el funcionamiento del Estado para el servicio de la sociedad. Esos intereses compartidos es lo que permite que haya lo que se denomina el equilibrio de poderes. Y también, por supuesto, lo que trae, digamos, como consecuencia positiva el funcionamiento del Estado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La Corte Suprema de Justicia ciertamente tiene la facultad constitucional de elegir el fiscal general de la Nación de la terna que debe presentar el presidente de la República. Esa elección, desde el punto de vista lógico, debe realizarse antes del periodo, de que termine el periodo del fiscal que esté en ese momento en el cargo. Es apenas lógico que eso suceda. La Corte Suprema de Justicia se ha basado en el hecho de que ella se dio un reglamento, oigan bien, ella misma se dio un reglamento para la elección de fiscal general. Y en ese reglamento no se puso tiempo para tomar esa decisión. Entonces la Corte comienza la discusión, aquí lo explicaba muy bien ahora José Ángel, discusión que está mediatizada por intereses de carácter político, porque finalmente los ternados, lo que ha sucedido en la historia de este país, son representantes de ciertos sectores políticos. Entonces comienza la puja interna en la Corte de todas estas orientaciones, de todos estos partidos políticos para que puedan elegir el fiscal que ellos quieren. Eso es lo que hace que el debate al interior de la Corte no sea un debate pacífico y que se torne un debate farragoso y largo, como ha sucedido en la historia reciente. José Ángel hizo ahora un buen recuento de lo que ha sido la mora en la elección de fiscal general de la Nación en estos últimos periodos. Entonces, la Corte Suprema tiene la obligación de
elegir ese fiscal, primero para cumplir con el mandato constitucional. Ese mandato constitucional no dice el tiempo en que debe ser elegido. El constituyente del 91, que fue el que creó la Fiscalía General de la Nación y le dio la facultad a la Corte para que lo eligiera, jamás imaginó que la Corte se iba a politizar al punto de convertir la elección de fiscal general de la Nación en una pugna interna de intereses de carácter político y personal, porque aquí también hay intereses personales y de otra índole. Entonces, la Corte dice, nosotros nos dimos el reglamento, en ese reglamento no hay un tiempo, de manera que no se preocupen, en algún momento vamos a tener que elegir fiscal general de la Nación. Eso en detrimento, por supuesto, del periodo del fiscal que es elegido, porque el fiscal es elegido para un periodo de 4 años. De manera que si la Corte se demora 6 meses, 1 año, 2 años, pues ese tiempo se le descuenta al fiscal que va a entrar en funciones. No es que cuando lo elijan comience a contar los 4 años del nuevo fiscal, ni más faltaba. Si la Corte ahora se demora 2 años para elegir fiscal general de Nación, el periodo de la próxima fiscal será de 2 años. De manera que eso es hacerle trampa a la Constitución política. Ustedes se imaginan si el presidente de la República no convocara a elecciones para que se eligiera a su sucesor. Tenga la absoluta seguridad que aquí hay una guerra civil. Eso sería absolutamente inaceptable. Entonces uno dice, bueno, si esa es la lógica que se maneja de que cada funcionario del Estado tiene una responsabilidad, tiene que cumplir con los mandatos constitucionales, ¿por qué no lo hace la Corte Suprema de Justicia, que es la llamada precisamente a dar ejemplo del cumplimiento de la ley? Yo me pregunto con qué autoridad moral los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a sancionar a un servidor público porque se extralimitó en sus funciones, porque no tuvo en cuenta las tomas de decisiones dentro de periodos razonables. La Corte Suprema de Justicia en todas las jurisdicciones permanentemente está hablando del plazo razonable, del tiempo razonable para la toma de decisiones, pero resulta que ese tiempo razonable, ese plazo razonable no se les aplica a ellos. Ahora, Jenner tiene razón. Esto lo que muestra es un estado inconstitucional de cosas. Lo que está sucediendo con la Corte es absolutamente inaceptable. Hoy por primera vez los colombianos se dan cuenta del gravísimo riesgo que trae el hecho de que la Corte no nombre el fiscal general de la Nación de manera oportuna. ¿Por qué? Porque al no haber nombrado el día de ayer al fiscal general, como era la obligación de la Corte, no era porque si la Corte quisiera, porque es que ahora yo oigo discursos de magistrados de la Corte como si le estuvieran haciendo un favor al país. Déjenos hacer las cosas con tranquilidad. Necesitamos estar en el mejor clima. Es decir, como si ellos estuvieran reclamando estar en una especie de spa permanente para poder tomar la decisión el día que se les antoje, ¿no? Por primera vez el país comienza a entender la importancia de que se nombrara fiscal general de la Nación, se eligiera fiscal general de la Nación de manera oportuna, porque el riesgo que había era que quedara de fiscal encargada de manera indefinida la señora Marta Yanez Mancera. ¿Qué implica el hecho de que la señora Marta Yanez Mancera quedara como fiscal encargada? Hecho que ya ocurrió, porque ya es evidente que va a ser fiscal general de la Nación encargada, porque la próxima sesión para la discusión o para la elección de fiscal es el 26 de febrero, y el fiscal Barbosa se va el 14 de febrero, es decir, ella va a quedar a partir del 14 como fiscal encargada. Lo primero, por supuesto, es el hecho de que el periodo, oigan bien, del fiscal Barbosa termina extendiéndose. ¿Por qué? Porque es que el fiscal Barbosa y la señora vicefiscal hacían parte del mismo equipo de gestión. O sea que Barbosa se va, pero sigue gobernando la fiscalía en cuerpo ajeno a través de la señora Marta Yanez Mancera. O sea que su periodo continúa dentro de la Fiscalía General de la Nación con la misma estructura de poder. De hecho, el vicefiscal va a ser el señor fiscal que pidió en repetidas ocasiones de manera disparatada que se le diera la preclusión, se declarara la impunidad del expresidente Álvaro Uribe. La estructura de poder de la Fiscalía se va a mantener intacta. ¿Quién introdujo esa estructura de poder al interior de la Fiscalía? Francisco Barbosa. O sea que la señora Marta Yanez Mancera va a seguir siendo Francisco Barbosa en cuerpo ajeno. Y eso en detrimento, repito, de la próxima fiscal. Pero eso no es todo eso no es lo realmente grave. Lo grave en este caso es que en los últimos meses se han dado a conocer hechos gravísimos de corrupción en los que está presuntamente involucrada la señora Marta Yanez Mancera.
Se habló de la señora Marta Yanet Mancera con una cercanía con fiscales de Cali que están involucrados en lo que se ha denominado el caso de los narcofiscales. Un grupo de fiscales muy cercano a ella no lo ha podido negar, están las fotos, ella compartiendo en traje de baño, en unos sitios con estos fiscales que, repito, están involucrados en temas gravísimos de vinculación con el narcotráfico. Y para rematar, en el caso de esos narcofiscales, se perdieron las evidencias que permitirían que fuesen condenados por los jueces de la República. ¡Qué coincidencia! Después la señora Marta Yanet Mancera aparece vinculado con una estructura relacionada con el tema del contrabando. Esa fue una denuncia que hizo recientemente el periodista Juan Pablo Barrientos a través de su plataforma que es Casamaconto. Pero surge después una denuncia de una gravedad realmente enorme que comienza con las denuncias del periodista Daniel Coronel y que remata de manera, muy clara y profesional, con un trabajo realmente excepcional, la revista Raya, en donde muestran que la señora Marta Yanet Mancera, oigan bien, está protegiendo a un funcionario del CTI de la Fiscalía de Buenaventura, ni más ni menos que el director del CTI de la Fiscalía de Buenaventura, el señor Francisco Martínez, apodado Pacho o Pacho Malo, quien hace parte de una estructura del narcotráfico. No es que el señor estuviera favoreciendo narcotraficantes, no, el señor está inscrito en la estructura del narcotráfico. Es más, investigadores del CTI que le pusieron en conocimiento el hecho a la señora Marta Yanet Mancera cuentan que ese señor discutía con la organización criminal el precio del kilo de cocaína que salía por Buenaventura al exterior, y hablaba que era entre 9 y 8 millones de pesos, es decir, estamos hablando de un narcotraficante. La revista Raya presentó una documentación que demuestra que los funcionarios que descubrieron la vinculación de Pacho Malo con esa estructura del narcotráfico le pusieron en conocimiento a la señora Marta Yanet Mancera ese hecho. ¿Y qué hizo la vicefiscal cuando conoció el hecho? Inmediatamente inició una terrible persecución en contra de ellos. Pero lo peor fue el contexto en que eso ocurrió. Los investigadores refieren que 3 investigadores de la fiscalía habían infiltrado bandas del narcotráfico, descubriendo la presencia del señor Francisco Martínez o Pacho Malo en esa estructura. Le pusieron en conocimiento, oigan bien, esa situación al fiscal 51 de la unidad dedicada a la lucha contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación, una unidad especializada contra el narcotráfico. El mismo día en que le ponen en conocimiento que el señor Francisco Martínez, funcionario de la Fiscalía, hacía parte de esa estructura criminal, salieron con destino al departamento del Cauca, los 3 investigadores, para continuar su labor investigativa. Y da la casualidad que cuando iban llegando al sitio donde tenían que hacer un contacto, salieron unos hombres armados, los persiguieron, en la persecución capturaron a uno de los investigadores, que fue el que suscribió el informe, con otro de ellos, lo secuestraron y lo asesinaron. Cuando asesinan a este investigador, llega el fiscal general Francisco Barbosa con Marta Yanet Mancera, les da el pésame, etcétera, y los investigadores les cuentan lo sucedido, pero además les refieren que tienen información fidedigna de que Francisco Martínez Pacho Malo hace parte de una estructura del narcotráfico. Y ellos cuentan que inmediatamente la señora Marta Yanet Mancera cambió de temperamento, se puso agresiva, comenzó a indagarlos exhaustivamente, se fue, le dijo que iba a recibir la información, que eso había que judicializarlo, etcétera, pero a los pocos días comenzaron desde la misma fiscalía a ejercer presiones en contra de los investigadores, al punto que llegó un investigador de Bogotá de apellido Flores, que hace parte del entorno de investigación de la señora Marta Yanet Mancera, a proponerles que eliminaran de los informes que habían presentado toda referencia al señor Francisco Martínez o Pacho Malo, porque según él eso lo iban a investigar por aparte. El investigador que había tomado la declaración finalmente suprime esa mención de Francisco Martínez, pero eso no fue todo. Miren las cosas tan graves que han sucedido en este caso. Dicen los investigadores que ellos, conjuntamente con miembros de la Armada, habían preparado un operativo para capturar a Pacho Malo. Seguramente ya lo tenían, tenía toda la información, lo iban a capturar y seguramente a otros miembros de la organización. Eso estaba previsto para un 9 de abril.
Pero el día 7, 2 días antes, desmontan la operación por orden del nivel central. Es decir, parece que por orden de la señora Marta Yanet Mancera, de todas maneras, por orden del fiscal 51 que estaba en contacto permanente con la señora Marta Yanet Mancera. Y a estos investigadores los sacan del caso. Pero no solamente los sacan del caso, con un anónimo les abren investigación porque supuestamente se habían quedado con una cocaína y de denunciantes de un acto de corrupción gravísima pasaron a ser denunciados. Y por supuesto que el asunto ha ido creciendo. Los pusieron a disposición de un juez de control de garantías y el juez de control de garantías los dejó en libertad porque encontró que no había ningún elemento material de prueba en contra de ellos. Hoy creo que estaban diciendo ya que había un narcotraficante que era el que estaba dando la información de que estos muchachos estaban metidos en una red de narcotráfico. Imagínense, sacan un bandido, un narcotraficante, para que venga a señalar a estos funcionarios que valientemente pusieron al descubierto la estructura de Pachomalo. ¿Qué hizo Marta Yanet Mancera frente a esto? Negar que ella tenía conocimiento. Yo no sabía. Le dijo a Daniel Coronel en una entrevista que le hizo, no señor, yo no tenía conocimiento de la existencia de los vínculos de Pachomalo, de Francisco Martínez, perdón, con esa estructura. A mí nunca me notificaron eso. Yo soy inocente de eso. Me están montando un falso positivo. Y la revista Raya publica los informes de los investigadores dirigidos al fiscal 51 y una grabación en donde el señor Forero le están diciendo a ellos que tienen que quitar toda mención de señor Francisco Martínez de sus informes porque era una orden que venía de arriba, una orden que había dado la señora Marta Yanet Mancera. La revista Raya demuestra en esa investigación exhaustiva que hizo que la señora Marta Yanet Mancera sabía de las relaciones de Francisco Martínez con las estructuras del narcotráfico, que además de eso no hizo absolutamente nada para investigar ese hecho. Tenía la obligación de haber iniciado una investigación y no lo hizo. Es decir, que la señora Marta Yanet Mancera está favoreciendo con su comportamiento omisivo a estructuras del narcotráfico. Entonces, imagínense ustedes la preocupación de los colombianos, el horror de los colombianos de saber que en cabeza de la Fiscalía General de la Nación iba a quedar una señora vinculada con estructuras del narcotráfico, por lo menos a nivel de favorecimiento. Por esas razones que el Colectivo Control Ciudadano Colombia, un colectivo del que yo hago parte, presentamos antes de ayer una denuncia penal ante la misma Fiscalía General de la Nación con la esperanza de que eso fuera investigada por la próxima fiscal. Pero ahora con la jugada que hicieron de nombrarla a ella fiscal encargada, entonces ya el caso no lo va a investigar la Fiscalía o el próximo fiscal, sino que irá a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara. Como sea, se cumplió la profecía fatídica, espantosa, de que la señora Marta Yanet Mancera quedara en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que eso no le haya despertado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia una preocupación sobre quién iba a liderar la Fiscalía? Y hubieran tomado el día jueves la decisión de haber elegido fiscal general de la Nación. No les importó. Ellos no tienen tiempo. Ellos quieren tomar el tiempo de acuerdo con su manera de pensar las cosas, con la tranquilidad que ellos requieren, ajenos a cualquier tipo de presión, porque consideran también en medio de su soberbia que ellos están exentos de la voluntad popular, que están exentos del control ciudadano. ¿Cómo así que la gente ayer sale a protestar porque no cumplen con su función? Inmediatamente se quejan porque nos están presionando. No, señor, no los estamos presionando, porque los que salimos ayer a protestar en contra de la Corte Suprema de Justicia no lo hicimos exigiéndole que eligieran a tal o cual persona de esa terna. Lo que les estamos exigiendo es que cumplan con su deber, que cumplan con su obligación constitucional de elegir fiscal, pero son intocables. Ellos usan una toga que les da majestad, pero creen que están por encima de la ley, que creen que están por encima de la Constitución y que están exentos del control ciudadano. No, señores, ayer el pueblo colombiano dio un ejemplo, me parece a mí, de firmeza, de claridad meridiana respecto al hecho de que sí puede ejercer control sobre estos funcionarios y sí les puede exigir en las calles que cumplan con su deber. De manera que yo creo que en relación con el tema de la fiscal, de la elección de Marta Yanet Mancera, la Corte Suprema de Justicia ha cometido un error gravísimo, pero no solamente eso, ha desafiado a los colombianos. Y yo creo que ese desafío le va a costar caro a la Corte. Y no lo digo como una amenaza, ni más faltaba. Lo digo porque las calles van a seguir estando visitadas, van a estar
siendo transitadas por miles y miles de colombianos que vamos a seguir saliendo a exigirle a la Corte Suprema de Justicia que cumpla. La vicefiscal está realmente involucrada, porque prácticamente con las pruebas que ha mostrado Revista Raya y los demás periodistas, está directamente involucrada en estos hechos, y lo que está haciendo hoy con el traslado precisamente de Pacho Malo y su compañera sentimental, así lo dejan, o con eso dejan incluso muchísimo más claridad. Doctor Montaño. Bueno, digamos desde el punto de vista del derecho penal, frente a la circunstancia de que la señora Marta Yanez Mancera, teniendo conocimiento de las actividades criminales de Francisco Martínez, alias Pacho Malo, no hubiera tramitado la denuncia penal dentro de la misma fiscalía, pues ya se hace incurso ella en el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia. Pero además de esa circunstancia, es evidente que, de acuerdo con la investigación de la revista Raya, soportada en documentos, en grabaciones, etcétera, que con esa omisión lo que buscó fue favorecer a un integrante de una estructura criminal del narcotráfico. Por lo tanto, también quedaría incursa en el delito de favorecimiento agravado por tratarse de, digamos, por haber llevado a cabo comportamientos tendientes a favorecer, a proteger, a evitar que se llevaran a cabo investigaciones en contra de esas estructuras criminales, lo cual también constituye un delito desde el punto de vista del derecho penal. Eso, digamos, es supremamente grave. Yo creo que es la primera vez en la historia de Colombia que se presentan evidencias, por lo menos desde el punto de vista periodístico, tan contundentes en contra de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación de ese nivel. Eso es lo que hubiera traído como consecuencia inmediata que el fiscal Francisco Barbosa hubiera abierto una investigación de carácter oficioso en contra de Marta Yanez Mancera, pero no lo hizo. La actitud del señor fiscal general fue la de guardar absoluto hermetismo, de no decir nada sobre ese particular. Por eso es que se presentó la denuncia penal en contra de ella. De manera que es muy grave, además de lo que usted acaba de referir con toda esta relación con la banda de la Cordillera, lo que está haciendo de amparar a estos personajes. Ayer también el periodista Guillén publicó en su página de X la resolución mediante la cual se nombraba a la hermana de Francisco Martínez Pacho Malo como asesora del despacho de la fiscal Marta Yanez Mancera. Imagínense, con el encargo de ser el enlace entre ella y los organismos de inteligencia internacionales. Eso es grave. Y eso, oiga bien, eso es lo que puede nos permite a nosotros colegir que Marta Yanez Mancera está metida en un problema grave. Puede que en Colombia, con todo el mal funcionamiento del sistema judicial, que la comisión de acusaciones no le adelante la investigación, etcétera, puede que pase de agachada. Pero eso que la señora Marta Yanez esté favoreciendo estructuras criminales del narcotráfico, que como se sabe envían por regla general cocaína y marihuana a los Estados Unidos, pues puede traer como consecuencia que el gobierno norteamericano la pida en extradición. Aquí hubo un caso en Cali que es paradigmático. Hace unos años un funcionario del CTI de apellido Anturi fue vinculado precisamente por favorecer también a estructuras criminales, porque el tipo les chivateaba sobre los procedimientos que la fiscalía iba a adelantar en contra de ellos. ¿Qué hizo el gobierno norteamericano? Recogió las evidencias sobre ese particular, lo pidió en extradición, y creo que este señor pasó alrededor de 7 años privado de la libertad en los Estados Unidos. De manera que a mí no se me hace raro que más adelante pidan en extradición a la señora Marta Yanez Mancera. Entonces, ¿ustedes se imaginan la vergüenza que eso implica para los colombianos? Tener hoy en cabeza de la Fiscalía General de la Nación una funcionaria que potencialmente pueda llegar a ser judicializada en Colombia o judicializada en el exterior. Pero mire, déjeme, yo termino diciendo algo, Jenner, antes de que se me olvide. Hoy están los compañeros de la revista Raya denunciando el ataque que están recibiendo desde diferentes sectores de la extrema derecha, inclusive de medios de comunicación del uribismo y de algunos periodistas que los están tratando de desacreditar esa investigación tan seria que hicieron. Yo creo que merecen toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Lo que han hecho estos compañeros de la revista Raya es realmente ejemplar. Esa debe ser la actitud de los periodistas en nuestro país. Y bueno,
ahora van a sufrir las consecuencias de una inclemente persecución. Por eso es que yo creo que es el momento de brindarles solidaridad y apoyo a los compañeros de la revista Raya.